Bueno, vamos a la palabra de Dios, Salmo 145. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie. Ustedes saben que cuando comenzamos series de prédicas cambia toda la dinámica, agradeciéndole mucho a Panky, a todo el equipo de comunicaciones, porque siempre nos dan nuevos colores, nuevas dinámicas para recordar que estamos en una nueva serie de enseñanzas bíblicas y anhelamos realmente que las enseñanzas bíblicas que compartimos los domingos influyan y permeen toda la vida de la iglesia, ¿no? Y que usted haga preguntas, profundice más, llegue a adorar al Señor a partir de esos textos que vamos. Y entonces estamos llamando esta serie Cantos de Verdad, especialmente apoyados en un verso que el Señor nos ha dado para este año y que ha caminado ya entre nosotros en este mismo salmo con el que empezamos hoy, el Salmo 145, que es el verso número 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Y especifica esa invocación en que todos los que lo invocan en verdad. Entonces no es solo adorar a Dios por la verdad, sino en verdad. Y bueno, hoy por supuesto decidimos con los pastores comenzar con el Salmo donde digamos ha tenido su génesis la serie como tal, y entonces vamos a compartir este Salmo 145. El título tiene que ver con cómo vamos a terminar nuestra celebración hoy, y es que hoy vamos a tener presentación y comisión de los nuevos ancianos que la congregación hace un poco más de un mes ha reconocido y designado. Así que por eso el título y el enfoque en el estudio de este salmo, que es un salmo grandioso, el último salmo de David, publicado en el Salterio, en el libro de Cánticos, que es el libro de los Salmos, que recoge, según muchos estudiosos, realmente las dinámicas y el corazón de David como adorador. Así que es un salmo inmensamente grande, que Dios me dé la gracia de ayudarles a entrar en ese salmo, pero vamos a enfocar particularmente el aspecto del liderazgo en este salmo, y por eso lo llamamos el siervo de Dios como líder de adoración. Leamos pues el Salmo 145, yo leo para el beneficio de todos, ustedes pueden seguir allí en sus copias físicas de la palabra, que ayuda muchísimo el día de hoy porque vamos a tocar varios puntos del Salmo, y los que lo hacen en sus equipos digitales y los que siguen también en pantalla. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará.
El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Oremos, Señor. Ayúdame a compartir esto y en lo que tú has hablado a mi corazón, en el estudio, en la oración esta semana. Ayúdanos a todos a entrar en el universo sobrenatural de tu palabra, de una manera tal que no entremos para otra cosa que no sea ponernos de rodillas y decirle, Señor, por favor, ayúdame a vivir esto. Yo necesito esta palabra en mi vida. Apropiarnos de ella en sumisión y en humildad. Ayúdanos, Señor. Como decimos hoy, enséñanos a ser adoradores y a ser verdaderos líderes de adoración. Danos esa gracia, Señor, con la resolución inobjetable, invariable, totalmente determinada de tu siervo David. Guíanos a adorarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hace más o menos 35, 37 años que ocurrió especialmente en Hispanoamérica, lo que para muchos autores ha sido la renovación. Algunos usan inclusive la expresión revolución en la alabanza. Los que por la misericordia de Dios conocimos del Señor antes de esos años, hemos sido testigos de ese gran cambio. Atrás quedó la época en que cantábamos coros como solamente en Cristo, solamente en Él la salvación. Sí, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Cuántos no conocían esa canción? Que ustedes tienen menos de 40 años. Yo sé que si vuelvo a hacer la pregunta, más manos se van a levantar, pero... O una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada al Señor es lo que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo, Jesús, qué belleza esos coros. También desaparecieron los himnos. Por ahí 2 o 3 se han remasterizado, como dicen, pero desaparecieron nuestros himnos gloriosos que cantamos por muchos años. Y sí, ustedes tienen razón si dicen, en esta renovación de la música latinoamericana hubo ganancias. Hubo muchas más composiciones latinoamericanas, la música cristiana evangélica llegó a ser popularizada al punto de que la religión popular la empezó a usar, salía en la televisión, en los videos, había tanto movimiento y la calidad de la música mejoró notablemente. Pero la opinión de este servidor, al igual que de muchos investigadores que han escrito, ya se ha empezado a escribir más y más sobre ese fenómeno, es que fue más lo que se perdió que lo que se ganó. Y particularmente una pérdida que se señala tiene que ver con el liderazgo de la adoración. Antes, el objetivo de los líderes de adoración era hacer a la iglesia cantar. Eso explica por qué se cantaban estribillos fáciles de cantar, cortos, muy sencillos. Y se trataba de introducir elementos pedagógicos de doctrina, de vida cristiana, de moral cristiana en esas canciones. Con esta revolución ya venían canciones muy estilizadas, difíciles de cantar. Entonces, en la opinión de muchos, pasamos de hacer un culto congregacional donde todos cantábamos a Dios, a ser espectadores de un concierto. Pasamos del culto al concierto, donde quienes están al frente no están tan interesados con que tú cantes y adores al Señor, sino con que veas qué enorme capacidad tienen ellos para cantar y hacer una puesta de escenario y lo demás.
sí debemos reconocer que el tener más instrumentos, mejores cantantes, también honra al Señor con la excelencia de una música mejor presentada. Pero tenemos que reconocer y reflexionar sobre este factor, de que cuando Colosenses capítulo 3 ordena que nos cantemos unos a otros para nuestra edificación, enseñanza y amonestación, himnos, salmos y cánticos espirituales, está estableciendo que el objetivo del culto cristiano no es que nosotros seamos observadores, que cada vez somos más exigentes y más críticos de cómo está la música este domingo, sino que todos nosotros seamos partícipes de un gran coro que adora al Señor. En algunos círculos donde se reflexiona sobre esto, de hecho, están cambiando la ubicación del equipo de alabanza o de los músicos o los directores y los están poniendo en la parte de atrás, o los que tienen auditorios mucho mejor organizados en la parte de abajo, de modo que la gente no los ve. Y cuando tú llegas a esos cultos, no ves a nadie adelante, además de estar delante de la presencia del Señor. Entonces, este tema se aborda desde el Salmo 145. En el Salmo 145 se nos presenta un individuo que en primer lugar quiere ser adorador y en segundo lugar quiere ser líder de adoración. La razón de este enfoque particular, porque este salmo es infinito, pero la razón de este enfoque en particular tiene que ver con lo que vamos a hacer al final de nuestra celebración de hoy, que es la presentación y comisión de nuestros nuevos ancianos. Pero déjeme decirle, todos somos adoradores y todos somos líderes de adoración. La mayor influencia que tú tienes es a través de tu adoración. Ahora, ¿cómo la gente sabe que adoras tú? Simple. Aquellas cosas de las cuales hablas con mucha frecuencia. Aquellas cosas que publicas en tus redes sociales. Aquellas cosas en las que más inviertes tu tiempo y aún tu dinero. Es muy claro ver en este sector donde estamos ubicados aquí en la ciudad de Medellín, que por eso nuestra iglesia se llama El Estadio. Algunos piensan que es que nos reunimos en el estadio. Que caminan personas con su camiseta, ¿no? Con todo es del color de su equipo. Y siempre la última que hayan sacado, ¿no? La última camiseta y demás. ¿Por qué? Porque están diciéndole a la gente, esto es importante para mí, aún a mí me sorprende mucho con los bebés. No sé si eso sería motivo de reflexión para los padres, pero el muchachito todavía no sabe decir mamá, ni siquiera camina. Y ya sus padres, particularmente el papá, le está consiguiendo la camiseta del equipo, los zapatos del equipo, hasta el pañal se lo pone con los colores y la bandera del equipo de su adoración. Es fácil determinar por lo que publicas en tus redes sociales qué es importante para ti, qué es lo que más te preocupa, te gusta, te admira. Todos somos, querrámoslo o no, líderes de adoración. Que todo el tiempo estamos diciéndole a las personas, hey, tú deberías adorar esto que yo adoro. Esta ropa, este carro, o este vehículo, o este trabajo, o este conocimiento, o esta universidad, o este libro, o este autor, o este cantante. Y es muy claro en nuestro salmo cómo se nos muestra el perfil de un hombre que no solo quiere ser adorador, sino también quiere influir y movilizar a otros en la adoración. Bueno, vamos a ver 3 características puntuales de este siervo de Dios, como todos somos siervos de Dios, que además de ser adorador, él es líder de adoración. La primera cosa que observamos es que este siervo de Dios tiene comunión con Dios. Y esa comunión con Dios parte o se consigue a través de el conocer a Dios. Esa es una de las grandezas de este salmo. Déjeme mostrarles solo algunos factores. Hay 7 grandes atributos de Dios
que este salmista David declara en su adoración a Dios. El verso 3, Dios es grande y digno de alabanza en gran manera o de sublime alabanza. Verso 8, Dios es clemente y compasivo y ha conocido en su vida y en la historia que Él es lento para la ira y grande en amor y misericordia. En el verso 9, que Él es bueno y tiene compasión de todas sus obras, no solo los seres humanos, sino los animales, la creación. Él es compasivo y es bueno. En el verso número 14, que Él sostiene a todos los que caen y levanta especialmente a aquellos que son víctimas de alguna clase de opresión o de maltrato. En el verso 17, es justo y es bondadoso en todos sus caminos y en todos sus hechos. En el verso 18, el verso que nos ha guiado tanto este año, Él está cerca, Él es cercano de los que lo invocan. Y en el verso número 9, Él guarda o cuida a todos los que lo aman de una manera tal, Él cuida, guarda y protege a los que lo aman. Y seguramente para David, en su último salmo del Salterio, él quiere recoger una cantidad de historias de cómo ha conocido a Dios, una cantidad de textos bíblicos que le han dado luz para conocer a Dios. Ahora, una cosa puntual de este salmo es que el conocimiento de Dios no es el fin último. Y yo le decía a uno de los ancianos ahora, ojalá no graben esto solo un pedacito, porque ustedes saben que muchas veces graban pedacitos de alguna conferencia y puede ser mal interpretado y sacado del contexto, ¿cierto? Si escuchan a un predicador bautista como yo decir que el conocimiento de Dios no es la cosa más importante del cristiano, ahí van a tirar piedras sobre eso. Pero entienda bien. El conocimiento en este salmo lo ha llevado a comunión. Ese es el punto. El conocimiento lo ha llevado a comunión con Dios. Déjeme mostrarle dos factores centrales de la comunión que tiene él con Dios. Una tiene que ver con la dinámica en cómo es escrito el salmo. Si miran, por ejemplo, el verso 3 declara quién es Dios en tercera persona del singular. Es decir, él está diciendo, Dios, Él es grande. Dios, Él es digno de ser alabado. Pero del verso 4 hasta el 7, cambia del Él al tú. Ya no está hablándole a unas personas diciendo, Él es grande y digno de suprema alabanza, sino tú, como que está hablándole a la multitud y a la humanidad sobre Dios, pero entonces para ese discurso, da la vuelta, Señor, yo estoy hablando es de ti, eres tú. Es decir, no es tan importante para él saber cosas de Dios que tener comunión con Dios. Y a mí me parece que esto es una corrección muy importante para nosotros. A mí mismo me pasa. Estoy haciendo mi devocional, mi cafecito temprano en la mañana, y estoy viendo cosas tan hermosas y tomando nota. Uy, debo hacer un videito de este tema, deberíamos compartir. Uy, debo hablar con tal hermano. Yo no había hecho esta relación entre Moisés y David como adoradores. ¡Wow! Y mi mente va siendo invadida por la palabra de Dios. Pero a veces termino mi devocional y siento, yo no tuve comunión con Dios. Aprendí mucho, pero no tuve comunión con Dios. Tal vez el mejor ejemplo para eso son nuestras esposas. Bueno, ¿qué hizo hoy? ¿Y usted qué es lo que quisiera con el niño? ¿Y pintamos la casa? No, pintamos. Y hablamos, pero nuestra esposa nos dice, oye, pero no me has preguntado cómo estoy. ¿No te diste cuenta que me cambié el color del cabello? No hemos tenido como comunión. No es para decir que el conocimiento no es importante. Por supuesto, para tener comunión con Dios necesitamos conocer al Dios que se nos revela en la Biblia y en Cristo. Pero muchas veces nos quedamos con el conocimiento y no entramos a la comunión. Esa comunión
que teníamos cuando éramos novios, que uno ni siquiera se acuerda de qué habló. Y quizás habló lo mismo. Y quizás no fue nada sorprendente lo que se habló. Pero, y esas parejas, ustedes saben el chiste, ¿no? Que se quedan una hora diciendo, cuelga tú. No tú. No, cuelga tú. Y ninguno de los dos se está quejando diciendo, no, perdimos el tiempo. No aprendimos nada en esta conversación, no. Tuvieron comunión. Ese factor, nótenlo, por ejemplo, verso 8 y 9. Él es clemente, compasivo, Él es bueno, Él es compasivo. Entonces habla de Él. Pero verso 10 al 13, noten los que pueden mirar en su Biblia rápidamente. Tus obras, tus santos, tu reino, tú. Verso 14 de nuevo. El Señor sostiene, el Señor levanta. Él, pero voltea. Verso 15, a ti miran los ojos de todos. En tu tiempo tú les das su alimento, abres tu mano. Este es un adorador que busca comunión con Dios. Después otro factor allí que debo mencionar es el hecho de que el Salmo es alfabético. En la Biblia del Nuevo y de las Américas que nosotros usamos no aparece el factor alfabético porque es que no fue escrito ese factor. Fue sencillamente expresado así. Lo que pasa es que en el idioma original cada frase comienza con una letra del alfabeto. Por ejemplo, si dijéramos, altísimo eres tú, Señor, bueno en gran manera, creador del universo. A, B, C, D. Entonces el Salmo está hecho para la memoria. Es alguien que dice, yo no me quiero olvidar de ti. ¿No se han dado cuenta que a veces personas a quienes de alguna manera hemos ignorado o hemos sido indiferentes a ellos, vienen quizás con el mayor cariño a decirnos, acuérdese de mí? Entonces aquí el salmista está diciendo, yo quiero tenerte presente, de la A a la Z. Todas las letras de mi vida deben ser invadidas por mi relación contigo. Es que yo no quiero solo tener comunión contigo, esa que abre el corazón los domingos por la mañana cuando canto junto con mis hermanos. Por supuesto que sí. Pero toda la semana, todo el alfabeto de mi vida invadido por una devoción, por una contemplación que lleva a la comunión. Quizás nuestras mejores oraciones, la verdad, son las que repiten una misma palabra. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Como cuando estamos enamorados y decimos, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y la otra persona, dígamelo más, dígamelo más, dígamelo más. Y nosotros no nos cantamos de decir, Señor, ayúdame, Señor, por favor. Señor, por favor. Estamos metidos en este asunto que el salmista tiene aquí. Es alguien que tiene comunión con Dios. Que no se diga, que nunca se diga de ti, que tienes mucho conocimiento de Dios, pero que no tienes comunión con Dios. El segundo factor de nuestro salmo es esa determinación. Es decir, este es un salmo donde hay un individuo determinado. Y sobre todo, miren esos verbos, ¿no? Te exaltaré, te bendeciré, eternamente y para siempre te alabaré. Verso 5, meditaré. Verso 6, contaré. Es decir, en inglés hay una expresión que no sé cómo se traduce en español, pero es muy común en inglés. La expresión es sold out. Sold out. Eso es como se vendió del todo, algo así, es como la idea. Cuando en un almacén sold out es que se acabaron todos los inventarios. Pero se usa esa expresión para hablar de personas. Esa persona es sold out por su equipo de fútbol, o es sold out para las misiones, o es sold out para ayudar en la obra social. Es decir, se la mete toda. Y uno dice, este tipo está autodeterminándose en una forma tal que no es que él sencillamente quiere ser líder de alabanza, cambiar a toda la humanidad. No, es un asunto muy íntimo, muy de él, su determinación de ser adorador. Pero sin duda también tiene una determinación de ser
líder de adoración. Ustedes van a notar que el texto una y otra vez habla de las generaciones, de todos los hombres, verso 6. Él quiere que todo mundo conozca quién es Dios, especialmente cuando llega al verso número 10. Y como que cuando llega al verso número 10, él para de pensar en toda la humanidad y empieza a pensar en la creación, pero en particular en la nueva creación, en los hijos de Dios, que en el verso 10 los llama santos. Algunas versiones van a traducir fieles, y es una buena palabra también. Cómo es su compromiso no solo con que todo el mundo sea atraído a esta adoración de Dios, que todas mis redes sociales, por Dios, que toda mi ropa, que todas mis cosas, que mis actividades, que mi tiempo, que el uso de mi dinero, todo esté gritando a cuatro vientos, que yo amo a Dios, que yo estoy vendido por la causa del reino de Dios, que yo estoy feliz, que no hay nada más grande en mi vida. ¿Es eso lo que se dice de ti? Y eso lleva pues a este tercer componente también. Él está comprometido con el pueblo de Dios. Y tal vez lo más bonito de este salmo es cuando llega al final. Los salmos, por ser poesía, tienen dinámicas internas que generalmente son muy estéticas. A veces repeticiones, a veces lo que se llama un ritornello, que es regresar a una frase, otras veces ciertos clímax. Y él llega particularmente al final de este salmo, en los versos 18 a 20, a pensar en el pueblo de Dios. Y él piensa, bueno, yo quiero tener comunión con Dios como adorador, yo quiero influir a otras personas como adorador, pero ¿cuál es mi rol con el pueblo de Dios? Y hace esta definición que, la verdad, hermanos, es gloriosa sobre el pueblo de Dios. Él describe al pueblo de Dios a partir de 3 verbos. En el verso 18 encuentran el primero, en el verso 19 el segundo, en el verso 20 el tercero. Y esta es esa frase, los que. Y él se presenta como quien tiene un rol particular frente a esas personas. Los que, en primer lugar, los que invocan. Y el orden de esas 3 expresiones es muy, muy teológico. La palabra invocar en la Biblia es una palabra, digamos, de grueso calibre. Expresa muchas cosas. Expresa, en primer lugar, la desesperación de un individuo que reconoce que está al final de su cuerda. Y es esta dinámica del Evangelio, que el Evangelio nos pone contra las cuerdas y nos dice, no hay nada que puedes hacer para estar en paz con Dios. No puedes jugar con religión, con autojusticia, con buenas obras. Entonces nos pone contra las cuerdas, a un punto de que entre la espada y la pared solo podemos mirar hacia arriba y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es esa invocación del desespero. Por la palabra invocación también se puede identificar como confesión, como quien está reconociendo una relación y pidiendo que venga a esa persona a ayudar. Y en tercer lugar, la palabra invocación es también como alguien que demanda una ayuda con base en algo. Tal vez la mejor ilustración de esa aplicación tiene que ver con el derecho. En el derecho, por ejemplo, usted puede invocar un artículo de la Constitución Nacional. Entonces yo invoco el artículo 135 que habla de la libertad de expresión, de conciencia y de culto religioso. Y yo he tenido a veces que hacerlo en un hospital, por ejemplo, que digo, yo voy a entrar a visitar a una persona que está muy delicada de salud. Y me dicen, ¿usted es familiar? No, no soy familiar. Esa persona quiere que yo vaya a orar y leerle la palabra de Dios. No se puede, por no sé qué. Yo digo, permiso. Si viniera un sacerdote católico, ¿usted lo dejaría entrar? Oh, sí. Yo soy como un sacerdote católico. Le muestro mis credenciales, yo tengo un carnet que me reconoce como un pastor debidamente ordenado y reconocido por instituciones cristianas. Espéreme, yo llamo al supervisor. Yo invoco un derecho constitucional que tiene el enfermo y que tengo yo como un ministro de culto. Entonces ahí yo estoy invocando
Sí, aquí hay algo y lo que invocamos delante de Dios es, Señor, tú prometiste que quien te invoque de verdad, tú vienes y te acercas. Es decir, esa descripción del pueblo de Dios, como el pueblo que sabe clamar a Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, qué descripción del pueblo de Dios, pero pasa a la segunda descripción. Los que te temen. Si ustedes han sido familiares con la literatura sapiencial de la Biblia, particularmente los libros que llamamos así como Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, sabrá que el tema del temor de Dios es un tema muy importante y que es extraño ese tema. Porque el tema del temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Pero no es un miedo, es un miedo muy raro, dado que no es un miedo que aleja de Dios, sino que acerca a Dios. No es un miedo que nos hace escondernos de Dios, sino que nos hace buscar la ayuda y someternos a Él. El temor de Dios, que algunos prefieren para evitar la confusión de términos, decir reverencia. No miedo, sino una profunda devoción. Y entonces aquí Él dice, los que te temen, los que han vivido esa cosa extraña de que saben que tú lees los pensamientos, qué cosa tan impresionante saber que alguien lea mis pensamientos, y que lees los deseos, que conoces pasado, presente y futuro, y ese pueblo en lugar de negar tu existencia y huir de tu presencia, buscan más y más y más tu cobijo y tu ayuda. Y en tercer lugar, define al pueblo de Dios como los que aman a Dios. Y bueno, la escritura en su contexto general, en todo el consejo de Dios, nos informa que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero riquísimo en promesas. Aquellos que invocan, Dios está cerca. Aquellos que temen, Dios los escucha, escucha su clamor y los salva. Aquellos que aman a Dios, Dios los guarda. Es decir, que hay esta cantidad de promesas de Dios para su pueblo, y Él tiene un rol especial en la adoración corporativa de la iglesia. Y cuando pienso en los ancianos que vamos a presentar y a comisionar hoy, pienso, hermanos, su principal trabajo es llevarnos a adorar a Cristo. Enséñenos de Cristo, muy importante, pero llévenos a adorarlo a Cristo. Es decir, hasta que no nos ayuden a ponernos de rodillas delante de la majestad de Dios, su trabajo no es completo. El Salmo termina de una manera extraordinaria, como muchos salmos de David guardan lo mejor para el final, y eso es el verso 21. El verso 21 tiene dos componentes impresionantemente sobresalientes. Les voy a hablar del segundo, que es la segunda parte. En primer lugar, toda carne te bendecirá. Bendecirá a su santo nombre eternamente y para siempre. Dice, ¿qué estás diciendo, David? Tú sabes que no toda la gente va a bendecir a Dios. De hecho, hay gente que lamentablemente y para su propio castigo maldicen a Dios. ¿A qué te refieres? Él ha dicho que Él quiere que los hombres todos conozcan y escuchen el testimonio de las grandes obras de Dios, generación tras generación, pero aquí es como algo profético, como algo con lo que Él se está comprometiendo, que toda carne, toda la humanidad. Y la única forma para mí de entender eso, porque no creo que David era universalista de ninguna manera, es el anhelo de su corazón. Que todo mundo, desde el hombre más perverso hasta el niño más pequeño, desde el más conocedor hasta el más ignorante, todo el mundo, de toda raza, tribu, lengua y nación, que un día se postren ante el Cordero, que es el que murió y que lavó nuestras vidas para que viviéramos en adoración a Él. Así que me parece que es más como el corazón de David derramado en estas últimas líneas de los salmos para decir, mi anhelo es que adoren a Cristo. Esa es como la pasión de un cristiano y de un líder cristiano, como John Piper ha enseñado en su libro, que todo el mundo le adore, que
que las misiones existen porque no hay suficiente adoración. Que las misiones no son un objetivo en sí mismo, sino un medio para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero bueno, les decía, en el verso 21 de la primera parte es la que más me impresiona. Tal vez son versiones más antiguas, como la Reina Valera, que captan esta idea. Por ejemplo, la Reina Valera dice, mi boca prorrumpirá. Si la idea aquí es que el sujeto ya se vuelve pasivo y la adoración le salta casi involuntariamente. Es como cuando estamos en una casa y aparece un ratón. Y entonces las señoras, no importa quién esté presente, no importa cómo es su vestido, ni si está entaconada, ella va a gritar y se va a montar encima de una silla. Bueno, algunos hombres también lo van a hacer. Es decir, algo automático. Esa es la idea. Automático. El Salmo empieza diciendo, yo te exaltaré, yo te bendeciré, Señor, yo quiero ser un adorador. Pero el Salmo termina diciendo que mi adoración sea un asunto automático. Yo no sé cuántos de ustedes tienen débito automático. Yo no sé cuándo inventaron eso. Débito automático. Entonces yo necesitaba pagar una cuenta de servicios y se me ocurrió poner débito automático. Y entonces, pues, se me enredó el asunto, cambié de dirección, entonces ya necesitaba cancelar esa cuenta. Fui al banco y le dije a la señorita del banco, señorita, me hace el favor y me quita ese débito automático. Y me dijo, no, señor, eso no es así nomás. Cuando usted decidió tener débito automático, usted decidió que esa compañía tiene que estar de acuerdo con usted en el momento en que se quite el débito automático. Entonces me toca ir a la compañía a decirle, señores, miren que yo ya no tengo ese contrato, aquí todos los documentos, por favor, retírenme ese débito automático. Y la señora del banco me dijo, nosotros no podemos hacer nada, a usted le van a debitar mensualmente esa suma. Esa idea de tener débito automático en la adoración. Esa es la idea que él quiere plantear. Mi boca, sin que yo lo piense, sin que pase primero por aquí, por allá, sin que me tengan que seducir para ser un adorador, que los estudiosos sobre este fenómeno que les hablaba al principio de la revolución de la adoración en nuestro continente, dicen, el problema es que hoy en día las gentes esperan que las seduzcan para adorar. Tienen que hacerle toda suerte de promesas mentirosas para que ofrenden. Tienen que montarles al frente muchachas moviéndose, cantantes, que los pongan a llorar y los seduzcan para que adoren al Señor. Y este salmo contradice eso diciendo, tú como hijo de Dios, como un líder de adoración, empiezas diciendo esta determinación, Señor, yo me comprometo, yo quiero, yo te exaltaré todos los días, eternamente y para siempre, te bendeciré, te alabaré, meditaré, contaré de tus hechos. Pero el Salmo termina diciendo, pero Señor, que un día sea esto tan automático, que aunque yo no quiera, me lo debitan de mi cuenta. Y que me salga. Como la señora que grita por el ratón. Que lo primero que diga como Job, cuando le mataron los hijos. Le mataron los hijos. Usted sabe qué es eso. Para tener un hijo. Le llega la noticia de los hijos. Y automáticamente. Yo creo que el tipo no lo pensó. No fue a consultar libros de teología para decir cómo es la soberanía de Dios. No. Se postró a adorar. Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. Ese es un adorador que conoce a Dios y que sabe que la majestad de Dios es tal que nada que me pase a mí me parará de ser un adorador de Cristo. Aún en los peores momentos de mi vida diré, Señor, no lo entiendo.
Detrás de esto hay una bendición que no sé cuál es. Esto no veo sino el dolor. Pero tú mereces ser adorado y yo me entregué a ti para ser un adorador y ese es el gozo y la paz de mi vida. Así que cuando hoy presentamos y comisionamos ancianos, ustedes hermanos están aquí para ser nuestros líderes de adoración. No solo obviamente en un marco litúrgico y congregacional, en toda la vida, porque somos adoradores de Dios en toda la vida. Oremos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de leer un salmo que tiene muchísimas cosas que no hemos tocado, pero sí la resolución de un hombre de tener comunión contigo. Determinado no solo a ser adorador, sino a invitar a otros a la adoración. Y comprometido con tu pueblo, para que siga siendo el pueblo que invoca, que teme y que ama al Señor. Ayúdanos, Señor.